All right, cool. Saludos, soy Julie Norman. Tengo una hija con síndrome Charge y también estoy en el campo de la educación y empecé mi carrera como psicóloga escolar en el estado de California y también tengo una práctica como psicóloga de la educación y también apoyo a familias en California y para que puedan acceder al sistema de apoyo de And hi, las everyone. discapacidades I'm del Julie desarrollo. Y hola a Meyer, todo el mundo, and soy Julie I am Mayer outside of being a y big fan fuera of de Darlene ser Norman's and their gran daughter fanática de Jet. Darlene Norman y su hija I Jet, am the yo project soy la coordinator of coordinadora California del Deafblind proyecto de los Services. servicios de We California were para las given personas a list of all the sordociegas. questions and all the Eh, attendees ahead of time. Nos So there's a habían lot of dado people una out lista de there todas that las I preguntas y know, los and I'm happy to asistentes see con California anticipación, así que y vi represented, muchas but personas que many other conocí people y I yo know from the estoy Charge feliz de ver a Network. California And representada y muchas de las yeah, personas que I've conozco been de la lucky red de enough to be Charge. working with Y children pues yo he with sido Charge afortunada de for trabajar con la over niñez about con 15 Charge years, and por I was como unos mentored 15 under this años guy. y I a don't know mí if you've ever heard of him. His name's David me Brown, hizo but mentoría he taught me a few un things, hombre and so llamado we David are happy Brown. to be here Él me enseñó tonight, varias cosas y and estamos we have a lot to felices de cover. estar aquí esta So noche y tenemos mucho por let cubrir. me. Why is this not Así que moving? Okay, deja, porque esto no se here está we go. moviendo. Bien, aquí So vamos. here's our plan for Pues aquí tonight, and está el plan honestly, we para could esta talk noche y about each one of honestamente these podríamos topics for hablar the whole cualquiera de 45 estos temas minutes. durante todos los And we also saw 45 your minutos y también questions, vimos sus and they preguntas range from questions about very y young van kids to desde kids who are young preguntas adults who are sobre leaving the niños school muy jóvenes hasta system, niños and que all son kinds jóvenes of things adultos que están related to saliendo either del sistema goals or escolar y placements cualquier y or todo tipo de cosas specific relacionadas strategies. a So we can't get to everything, but we estrategias o hope that we'll whet acomodos. your appetite Eh, so that you'll Así que understand how important esperamos it que is puedan entender lo to importante que es make sure that deaf asegurarse que la blindness is sordoceguera clearly esté detailed and claramente present in their detallada y IEP for presente en un most, I would say IEP almost every para learner with Charge casi syndrome. todos So we're going to hit on los some estudiantes assessment que estén aprendiendo, que tengan important things to remember during el assessment. síndrome We're going to Charge. Así talk que about estaremos what should be hablando sobre lo considered que se debe for considerar developing goals, and we're going para to las give you some metas del great desarrollo resources y for les that. So we daremos won't go unos too deep into recursos that, but you'll buenísimos be para eso, leaving así with que no resources. profundizaremos We'll mucho en talk eso, pero a sí se bit irán de about aquí con eligibility for recursos services y because that hablaremos un comes up a poco lot, especially in the sobre technical elegibilidad assistance I para los provide. servicios, porque eso And es un tema then que we'll suele also cover, surgir and mucho. that probably Y other también state deafblind projects cubriremos, provide. y también que We'll otros talk about proyectos sensory access considerations de in la multiple sordoceguera que también areas, and cubren. then accommodation Hablaremos de services and servicios en supports, múltiples and áreas you'll y have a little también toolkit. servicios de apoyo y tendrán un Now I'm going to hand it pequeño to toolkit. Darlene, who's Y going to ahora se lo pasaré a Darlene, take off with assessment. que empezará con reconociendo, solo queremos reconocer que los individuos con síndrome de Charge puede que tengan pérdida combinada visual y auditiva. Y reconocemos que esto es un espectro y que no todos los niños tendrán ambas cosas, pero sí debe de considerarse debido a los factores relacionados a cómo el síndrome Charge se presenta desde un punto de vista biológico y que a veces eso cambia a lo largo del tiempo. Así que queremos enfatizar el hecho de que la sordoceguera es una pérdida sensorial dual y cuando eso sucede es importante que haya la documentación adecuada y en todas las secciones del IEP que describa al estudiante y todas sus necesidades. Las próximas tres diapositivas son solo para enfatizar cómo recomendaríamos prepararse para una evaluación. Cuando esté trabajando con el equipo multidisciplinario de evaluación de su niño, tiene que haber una variedad de consideraciones. Tendrá un equipo grande de evaluación debido a todas las necesidades, incluso a una edad temprana, y a veces esos integrantes del equipo cambian a lo largo del tiempo. A veces quizás haya más, a veces también haya menos, debido a que en ciertas áreas hay mejoras en ciertas áreas, estudiantes quizás ya no tengan las mismas necesidades. Así que es muy importante que el equipo de evaluación comprenda todos los asuntos relacionados a la pérdida auditiva y visual, cuáles son las causas detrás de esas pérdidas, eh, cuáles tipos de pérdidas son, cuáles grados de pérdida y cuándo sucedió la pérdida, porque esto puede cambiar a lo largo del tiempo, porque pueden haber instantes en que pueda mejorar y eso es un poco más raro, pero sí hay ciertas circunstancias donde la pérdida está basada
en algo que es temporero. Así que esto es algo que se debe considerar por el equipo de evaluación. También estamos muy informados sobre la comunicación y que las familias deben de estar dirigiendo los modos de la comunicación. Así que es importante que los padres identifiquen sus deseos para sus niños individuales y puede venir en la forma de el idioma de señas estadounidenses, el idioma de señas estadounidense es táctil, también el protáctil, también idiomas de seña de otros idiomas hablados como el español y también el uso de la tecnología ya sea lápiz y papel o basado en tecnología moderna como dispositivos. También hay muchas normas culturales que se deben de reconocer y seguir. La cultura sorda es muy específica y puede ser una de mayúscula, una de minúscula o una de pequeña en la que el estudiante individual esté eh, sumergido y también sus familias y también hay otras normas y de supervisión dentro de la comunidad sordociega que se deben de respetar y seguir y como familias podrán expresar estos deseos y lo que ustedes quieren para sus niños. Si aún no ha oído de la ley de derechos para las personas sordas y con dificultades auditivas y también el impedimento visual, pueden seleccionar esto y estos enlaces y les llevarán a recursos, le llevarán a cuáles derechos tienen los niños con sordocegueras, los niños sordociegos, debido a que hay mucho por considerar, entonces hay muchos derechos que deben implementarse para protegerse. También hay como debido a que tanto currículo que queremos tocar, queremos hablar de el currículo central expandido, que incluye matemáticas y demás cosas todo esto se debe incluir en el IEP. Bien, mencioné un equipo grande y uno de esos integrantes del equipo importante es el integrante del equipo sobre el impedimento visual y es vital que esta persona esté desde un principio porque será esencial para que el resto del equipo esté familiarizado con lo que con lo que conlleva esa información. La, la evaluación visual funcional y la evaluación de aprendizaje de medios sí, van a ser fundamentales, por ejemplo, si necesitan imprenta o braille. También las necesidades de comunicación o interpretación. Si el estudiante tiene el idioma de señas estadounidense como su idioma principal o algún idioma táctil, necesitará encontrar con un equipo que sea eficiente o depender de un intérprete que ayudará. Frecuentemente no tienen experiencia en el lenguaje principal del estudiante y eso viene siendo un factor. Los siguientes dos son acrónimos, RIOT y ECL, que es una matriz. Es, es otro término que les animo que ustedes lo busquen por internet para aprender más allá sobre eso, pero una variedad de maneras en las que se pueden llevar a cabo las evaluaciones. Usualmente dependen de las medidas de las evaluaciones estándares, etcétera, para individuos sordos ciegos. Hay muy pocas evaluaciones estandarizadas, bien adaptadas o apropiadas. Entonces, tenemos que ser muy considerados en cuanto a cuándo las usamos y debe de ser para el propósito cualitativa en vez de cuantitativa. Entonces, pesan más el puntaje o la presentación del estudiante, la descripción del estudiante. Hay mucha información rica que ustedes proporcionan como padres al equipo educativo. El equipo educativo también puede proporcionarles mucha información de forma de entrevistas y observaciones. Instrucción, currículo, ambiente y el estudiante mismo siempre va a ser el enfoque en cuanto a el repaso de los récords, la entrevista, la observación y la evaluación. Y para tocar los últimos dos puntos, en los aparatos de audición asistivos, o sea, deben de ser usados e incorporados para el propósito de acceso, como los sistemas FM, aurículas o audífonos y otras herramientas de baja visión. Hay
un video increíble, bonito, que se llama ¿Qué es la deprivación lingüística? De parte de la Now la Marco Foundation. Es un hombre sordo que tiene una fundación muy increíble que promueve la necesidad lingüística. Ese lenguaje es muy probable que el estudiante y sus habilidades se van a subestimar y también no les va a dar lo que merecen. Entonces les aliento a que miren ese video. Y por último, para hacer una evaluación completa, segura, realmente tiene que pasar más tiempo en la preparación y la administración. Y así son los puntos de referencia que se pueden compartir con el equipo de evaluación de su hijo y pues quizás haya adaptaciones, modificaciones que les haga falta, pero las calificaciones, los números se tienen que interpretar con caución. Los descriptores cualitativos son muy beneficiosos para describir lo que el individuo puede ser y también donde tienen dificultades, pero tiene mucho que ver con la presentación. Y también tenemos una indicación de observaciones que realmente son de mucha ayuda. David Brown tiene Seguir el Hijo, ese acercamiento que les alentamos que aprendan más sobre eso, pero los niños mismos nos van a enseñar muchas cosas, pero solamente les hace falta la oportunidad. Thanks, Gracias, Darlene. Darlene. Yeah, so, and there are so Y many hay other muchos resources out otros there related recursos to assessment. relacionados I con la mean, it's hard to, evaluación. I O can't sea, believe we just did assessment in no like puedo creer 6 que minutes. ya So, repasemos las bravo. evaluaciones en So menos de good. 6 minutos, pero So, and bravo, eso there fue are muy resources chévere y near hay the end, recursos and al final really de la you can reach presentación. out Realmente to, se we pueden have a poner en lot of contacto con resources on nosotros. our California Tenemos Deaf muchos Mute recursos Services en el sitio web de website. los Some of the servicios de other state sordos projects the ciegos ahí en la National Estado de Center does. California. Hay diferentes But proyectos a this nivel is where you have estatal to que tienen start. recursos también del Obviously, is Centro assessment Nacional, pero es el punto de is partida. what's going to help you La get to evaluación a les va a place ayudar of a llegar al determining punto whether de a poder student is determinar si el eligible for estudiante es elegible services, para and then recibir los every three servicios y cada years 3 años they les do hace another otra assessment, the evaluación triennial, that cada 3 años determines para if the determinar si child el niño still sigue requires requiriendo those de same los mismos services and they're servicios still y que siguen eligible in that way. elegibles de la misma And I forma. Y wanted to yo state at quería the mencionar beginning, al we have principio que about a tenemos, split in pues, terms of como the que participants, mitad at least mitad who en cuanto a los registered, between participantes families and que se professionals. registraron, o sea, And so we're entre really familias y speaking profesionales. to Entonces, both realmente estamos groups. And I hablando really want to con los dos grupos y emphasize realmente that quiero we hacer also hincapié en understand, que Darlene, from a very realmente personal entendemos, o level, sea, and even Darlene from de un attending nivel muy IEPs with personal y yo parents, like asistiendo how a las stressful reuniones del PEI, o sea, el and plan de scary educación sometimes this individualizado qué tan can be. asustante, qué tan The estresante que puede IEP ser el process proceso del also PEI y también frustrating, but frustrante, also for pero para los professionals, we know how profesionales ya hard you're sabemos qué tan working to duro get están this right, trabajando para and we hacerlo know that bien y sabemos charge que el is síndrome very de Charles es rare. una And enfermedad, then even when una you've met afección muy one rara. student Incluso with cuando Charge conocen a un syndrome, the next estudiante one's con very Charles, el different. otro So estudiante con Charles es I muy just want diferente. to Entonces just yo quiero applaud the darles una ronda de professionals that are here aplauso wanting to learn a los more, and also as profesionales a que parent vinieron para know that aprender más y you para really dejarles need saber a los to papás que realmente ustedes necesitan go in there as much ir level with ahí confidence, seguros de knowing sí how mismos, important your sabiendo la voice and your importancia de advocacy su is. voz y su Okay, defensa. so once you have the Una vez que ya assessment, tengan la part of evaluación, o why sea, parte de Darlene la and razón I por la put cual this information Darlene y yo together and we compilamos presented esa it at a información y la poster session presentamos at the ahí en una conference last sesión summer en la was conferencia del verano del año I pasado, get es porque a I'm mí me contacted by both contactan de parte de families las and familias y en lots of muchas times ocasiones los administrators and also administradores, teachers los maestros, about this sobre where deaf if si a un child's deaf niño es blind or not, sordo ciego and o if no, they y si qualify for being califican deaf para blind ser under their sordos ciegos primary bajo su eligibility category categoría in de WIC. elegibilidad principal So en su the plan de next, I'm educación going to dig into individualizado. that Entonces, a yo quiero little bit. hablar más a That's my fondo sobre main eso. Eso point viene here, siendo like mi how, punto if it clave does aquí. fit Si for realmente, some si eso learners, les and va if it bien doesn't, what else could you para algunos do? And then aprendices, how y si no, else, pues qué otras opciones what are the tiene en otros places in the lugares en el IEP PEI where deaf blindness donde is se debe incorporated? incorporar la So sordoceguera. not to Y preach too no much to quiero the estar choir aquí out there, pues but for those who don't know, there's predicando, 13 pero hay categories 13 that are categorías listed in enumeradas ahí IDEA, en el and plus developmental delays IDEA y listed per también el Part C desarrollo, or de Birth desarrollo Inclusion, está and some ahí states en la continue parte to C offer de it. 0 a So, 3 y and en deaf algunos blindness estados is its también own unique ofreciéndolo. Y la category. sordoceguera viene So if siendo your su child categoría has both única. Si is el niño both es deaf sordo or hard o of hearing and sordo blind low parcial, vision, you don't have to ciego, do con baja blind and deaf. You visión, o can se do deaf puede blind. It's seleccionar its own sordociega. specific Sordo disability ciego es category. su propia categoría de And the discapacidad. assessment, Y what the results la are and what the evaluación y team los gathers resultados, about según the el equipo, student, la that's what they're información going que to use to recopilan sobre el determine estudiante, es lo que the van a usar para eligibility for determinar la elegibilidad services. para recibir los And so servicios. Así oftentimes que frecuentemente los states estados allow you to permiten list two, que but pongan dos typically ahí, it's pero the primary típicamente tiene la eligibility elegibilidad that then is principal que se reported reporta to the al state estado, al government, keeps gobierno, track of that, y and then the así federal van siguiendo government. esa información And what al I want to nivel stress to federal. people, because Y quiero this is why I recalcar, actually went and wrote o sea, eso a fue la
la razón por la que yo escribí un artículo de 3 páginas que le damos aquí como recurso es de que si los sordos, si el sordo, la sordoceguera no se selecciona, eso no significa que el estudiante no lo sea. Entonces me repito, y lo escucho de parte de equipos, familias, de niños con síndrome de Charles. Así que, pues, o sea, el niño puede tener muy buena vista, pero tienen pérdida auditiva moderada, profunda, o la visión está muy impactada, pero con sus aparatitos asistivos, pues oyen bien. O sea, la combinación de los dos sentidos, como ya se disminuyen en cuanto a su eficiencia en los dos sentidos, eso pues les lleva al asunto de sordoceguera. Entonces no tiene que ser sordoceguera en la primera página para que el estudiante califique bajo sordoceguera. Es un poco difícil, pero hay un enlace ahí que los lleva a una página que aborde las categorías bajo la ley de accesibilidad. Pero vamos a analizar 2 categorías porque usualmente se seleccionan para los niños con charts, sordoceguera o múltiples discapacidades. O sea, yo no creo que ya sean muy buenas definiciones porque realmente no dice de las necesidades del niño ni cómo darle instrucción al niño, simplemente donde dice donde no puede recibir educación. Pero la sordoceguera significa que hay impedimentos auditivos y visuales que le impactan la habilidad del niño a que desarrolle lenguaje y hacer progreso educativo en un programa únicamente para los niños sordos o únicamente ciegos y múltiples discapacidades es similar desde que hay más allá de una discapacidad. Entonces puede ser una discapacidad intelectual, un impedimento ortopédico eh, con otra discapacidad y no puede cumplir con una sola discapacidad. Pero múltiple discapacidad no incluye sordoceguera. Entonces, un niño que solamente tiene pérdida auditiva y pérdida visual pues, y no tiene discapacidad intelectual ni físico, ese estudiante es sordo ciego, pero si tiene una discapacidad adicional, se considera múltiples discapacidades. Y aquí se complica la cosa para la gente, por eso escucho de una familia, por ejemplo, que dice que quiero que mi hijo tenga ceguera como categoría de elegibilidad y el sistema dice que el gobierno federal no permite eso, que es imposible hacerlo, no se puede hacer. Entonces realmente empecé a pensar, o sea, ¿qué tal la elegibilidad secundaria de esa categoría? Entonces yo investigué de las pautas a nivel federal y es lo que les dicen a los estados porque cada año se tiene que reportar. Y les dicen a los estados, si el estudiante solamente tiene 2 discapacidades, ceguera, sordera y no tiene un desarrollo un retraso de desarrollo, se reporta bajo la categoría de sordo ciego. Si el estudiante tiene más allá de una discapacidad y no se reporta con sordoceguera o tiene un retraso de desarrollo, se reporta bajo la categoría de múltiples discapacidades. Entonces realmente son los niños, o sea, esto o sea, se les aplica a muchos estudiantes con CHARS, no todos, pero cumple con el criterio para sordoceguera sin tener la discapacidad intelectual, pero para estudiantes pues sí la tienen. Y por eso los estados y los distritos eligen de múltiples discapacidades porque el estado de gobierno federal dice que no puede seleccionar sordoceguera en ese caso, tiene que seleccionar múltiples discapacidades. Y en el artículo que yo escribí de 13 páginas, yo lo digo de forma muy clara, más clara o sea, que lo que yo estoy diciendo ahora mismo, pero que yo quiero enseñarles, por eso es muy interesante, porque es muy importante que pues haya proyectos de sordoceguera a nivel estatal, pero también es importante tener sordoceguera ahí como la categoría secundaria de elegibilidad, porque si realmente se basa su sordera y segura sin capacidades adicionales. Les voy a mostrar un ejemplo del estado de la California. En el año 2023, el Departamento de Educación del estado de la California reportó haber servido hasta 87 niños desde el kinder, o sea, niños de 5 años a 22 años, quienes eran elegibles para la categoría de sordoceguera. Entonces, eso fue probablemente los niños con el síndrome de Usher, el síndrome de Olstrom o el síndrome de Charge.
O sea, cada proyecto de sordoceguera estatal hace un conteo de niños manuales, es un requisito de nuestra beca federal. Dentro del mismo año, cuando contamos y contamos dos niños de 0 a 3 también, de nacimiento a los 22 años, pero es un número relativamente pequeño, de 0 a 3, pero contamos 1,138 en total. Entonces, eso no significa que el Estado no esté capturando a esos niños tienen discapacidades adicionales. O quizá los niños que tienen un tipo de sordoceguera progresiva, entonces a lo mejor no cuentan a un niño que tiene síndrome de Usher si, si la pérdida auditiva no empezaba porque son muy jóvenes o con el síndrome de Charles, como, o sea, ya sabemos que los niños con Charles no tienen colobomas ni problemas visuales y a lo mejor pues no los cuenta, pero es una diferencia muy obvia, pues la mayoría de los niños sordos ciegos tienen algún tipo de discapacidad adicional, o sea, yo diría el 90%, incluyendo muchos niños con el síndrome de Charles que caen en esa categoría por diferentes problemas que también les pasa en su desarrollo. Bien, pues basado en eso, muchos equipos deciden o determinan que un niño puede ser elegible bajo múltiples discapacidades. Entonces dirán que puede ser por el impedimento visual, auditivo y también cualquier otra discapacidad adicional. Pero cuando seleccionan eso como un principal, los guías federales sobre qué seleccionar como secundario no es muy claro. Así que yo lo más que puedo enfatizo a los equipos y a las familias intenten tener la sordoceguera como el segundo, la segunda discapacidad o secundaria, porque yo creo que es algo que es muy importante que todos deben de saber sobre este niño. Y siempre considerando la instrucción que estén recibiendo los servicios y los apoyos y también los acomodos, incluirlos. Pero ese no siempre es el caso. Como dije anteriormente, a veces la sordoceguera no es seleccionada como ninguna de las dos categorías de elegibilidad y eso está bien también. Y no significa que no sean sordos ciegos, solo que no lo tienen ahí en la parte de al frente del informe. Así que siempre le digo a las personas no tengan estrés, no se preocupen si sienten que el distrito no está preocupándose por eso. Y esto es lo que ofrezco cuando siempre que hablo con las personas durante mis consultas. Como dije, las sordocegueras sí pueden, porque mantiene a todo el mundo enfocado en eso, en tanto las necesidades auditivas como visuales. En algunos casos podría hacer sentido que el impedimento visual sea seleccionado, digamos, en una situación donde quizás un distrito tenga un programa muy fuerte para estudiantes que tengan una visión muy baja o que sean ciegos y quizás hayan tecnologías asistivas en ese programa, pero es un programa que está diseñado para estudiantes con pérdida visual y demás discapacidades. Pero si este estudiante eh, tiene dispositivos que no estén funcionando o el idioma de señas no sea su idioma principal, quizás ese sea un buen programa y es importante que la pérdida visual se ponga como una discapacidad secundaria bajo las múltiples discapacidades. Yo he conocido a varias familias, a muchas, incluyendo una familia que trabajé hace varios años y esta era una madre que siempre tuvo la sordoceguera como principal, pero quería que se enfocaran en lo auditivo porque querían que se enfocaran en que iba a estar en un salón de clase y que el estudiante quería tener idioma de señas. Entonces, teniendo múltiples discapacidades, esto aseguró que el idioma de señas se ofreciera para la instrucción y la comunicación. Y otra opción que a veces se considera es otro impedimento de la salud. Y esto también es una buena opción para cubrir los demás asuntos que surgen para individuos con charge, para sus necesidades de la salud y para sus necesidades sensoriales y los altos niveles de fatiga que algunos quizás necesiten. Así que a veces eso
Se escribe para asegurar que los estudiantes tengan todo ese tipo de acomodos y servicios en su IEP. Y entonces en el artículo que escribí, la mayor parte realmente está enfocado en estos 5 círculos porque si no está bajo elegibilidad, porque de nuevo en algunos casos no lo está, todavía hay varios sitios donde también debe incluirse en el IEP, disculpen. Entonces ahí está hablando sobre cuáles son las destrezas de los estudiantes en esa área, pero también hablando sobre sus necesidades particulares de apoyo. Y también podría estar hablando sobre cuáles son sus intereses y también el tipo de equipos o acomodos que utilicen. Y entonces eso se puede escribir en esas partes eh, al frente. Hay otra parte que se llama factores especiales que incluye tecnologías asistivas sobre si el estudiante necesita eso o si necesita servicios especializados para su pérdida visual, si el estudiante necesita instrucciones especializadas para personas sordas y entonces eso no solamente aplica a estar en un ambiente de sordoceguera o un ambiente sordo-ciego, sino que si tienen necesidades de conducta o si son de bajos incidentes. Así que estudiantes que sean sordociegos o que sean sordos o con impedimentos ortopédicos, todos son elegibles para esos incidentes. Y de nuevo pueden estar hablando de los estudiantes y hablando bien claramente en detalle sobre cada una de las necesidades de los estudiantes en esas áreas. Obviamente, los programas de acomodos, disculpen, esto es muy útil para todos los cambios que se están haciendo al currículo y también a la instrucción y también las estrategias sensoriales o intervenciones que se están utilizando, estrategias de conducta y les estaremos mostrando unos buenos ejemplos de esto. Y antes, después de que hablan de servicios y apoyo, hay otra sección que le llaman otros servicios y apoyos, que es sobre lo que necesita el equipo para implementar esta IEP. Y esa es otra cosa donde el equipo debe necesitar capacitación sobre la sordoceguera y quizás deban tener consultas del proyecto de la sordoceguera o quizás necesitan capacitaciones específicamente sobre el síndrome Charge. Y por último, otro de los servicios es la oferta de FAPE o de FAPE. Y claro, esto está incluido en el programa y tienen que discutir todo lo que se discutió todo lo que se incluyó en el programa. Entonces tienen que hablar de todas las demás opciones, y programas que se discutieron, ya sea la educación generalizada con apoyo o un programa sordo o un programa de impedimentos visuales, todo. Y ese es otro sitio donde sí han hablado de servicios en un ambiente sordo, un ambiente para los estudiantes con pérdida visual. eh, Todos esos se deben de incluir ahí. Y creo que se lo voy a pasar ya de vuelta. Sí, y solo le quiero instar a los padres en cualquier momento e incluso también al personal de los distritos escolares que invoquen a los servicios del equipo de asistencia en el proyecto Sordo Ciego, Deafblind Project. De hecho, empezamos eso desde muy temprano con mi hija y ha sido instrumental. Y eso abre paso para cuando usted esté construyendo el sistema de IEP y construyendo a partir o sobre la identificación o las necesidades cambian desde las etapas del desarrollo tempranas hasta que entra a la escuela superior o la secundaria u demás programas. Así que queremos enfatizar el programa eh, el currículo expandido, el currículo central expandido. eh, Hay que saber que las reglas cambian desde la IEP y la familia a la IEP y pues hay como un enfoque escolar y considerando la continuación de la sordoceguera hay varios puntos aquí que se cruzan a las categorías de
ceguera y baja visión, como por ejemplo la determinación, la autodeterminación y la tecnología, la educación de carreras, típicamente cuando los estudiantes llegan a la edad de transición laboral. Hay tantas categorías aquí bajo ideología, la educación familiar, las destrezas, el éxito educativo, la abogacía o el activismo, las destrezas sociales, ya sea si es que son sociales, emocionales, todos esos demás componentes. Así que no es únicamente sobre el funcionamiento académico o la academia en general, sino que estas son cosas que se tienen que trabajar en cada edad. Algunos quizás se pueden incorporar desde más temprano, otros en otros momentos, pero educándose y leyendo sobre el currículo central expandido en cada una de estas áreas le ayudará al equipo tener un fundamento para poder hablar del estudiante. Y también es importante ver la Carta de Derechos que tienen los estudiantes con ceguera, y todo esto es fundamental para apoyar a las necesidades de estudiantes, pero especialmente mientras se acercan a la edad de transición, hay muchas estrategias a implementar en cuanto a los intereses del estudiante y que la familia le gustaría ayudar al estudiante a cumplir, ya sea un diploma alternativo o un certificado de compleción o de cumplimiento, muchas cosas para cumplir con las necesidades del estudiante. Para eso queremos asegurarnos de tener la identificación de distintas áreas. En el primero nos enfocamos en las fortalezas y los intereses, y eso se puede recopilar de una variedad de maneras. Los estudiantes producen una variedad de trabajo como parte de su día escolar o la participación del programa, y pues hay muchos portafolios y recursos que pueden eh, trabajar lo que les interesa a los estudiantes. Padres también pueden compartir cómo les va a sus hijos en múltiples ambientes, ya sea en el hogar, en el espacio escolar, en las citas médicas, y cuáles han sido sus experiencias, y también observaciones de parte de todos los integrantes del equipo serán valiosos, y hacia qué se gravitan los estudiantes. Quizás se acojan mejor a ciertos ambientes, pero también a otros. Y pues hay ciertos programas de los que se pueden beneficiar mientras van cumpliendo mayores edades, y también hay programas dirigidos hacia las familias y lo que ve el personal educativo. Sí, Darin, si pudiese entrar aquí rápido, yo pienso que esta parte está importante para los estudiantes con asuntos multisensoriales, como los niños con Charge, porque eh, las últimas veces se ha hablado mucho de todas las cosas que no van al mismo nivel que sus pares, pero cómo eso le va a ayudar a usted a elegir una meta para un estudiante. Así que es mucho más importante ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus intereses, dónde estuvieron el año pasado comparado con este año, para poder construir esas metas justamente. Lo próximo es la identificación de las necesidades y las prioridades. De nuevo, hay tantos integrantes del equipo que se van a incluir. Puede ser abrumador. Y a veces también significa que tendremos reuniones más largas solo para conseguir la información. Y cuando hablamos de necesidades, suelen ser derivadas de déficits identificados, pero también tienen que tratar sobre áreas centradas en estudiantes, áreas de crecimiento centradas en estudiantes, sí. Entonces hay que ver cuáles son las áreas de enfoque. Entonces nuestros estudiantes que son sordos ciegos pueden tener muchas metas. Yo he visto IEPs que van hasta 30 metas, y conozco, sé que los integrantes del equipo quizás entren en pánico cuando vean ese número de metas, y pues yo no soy profesional, disculpen, no, yo lo digo como madre, yo digo que hay ciertas metas en ciertas áreas que se pueden desarrollar, que de hecho se pueden consolidar para una variedad de integrantes del equipo para trabajar con las necesidades específicas, donde las destrezas fundacionales puede que se sigan teniendo que construir, pero la meta general es una meta rigurosa que se puede identificar y que se puede cumplir.
quizás requiera explicación de parte del equipo para ver cómo se ve eso, pero creo que es importante enfatizar que la meta anual se desarrolle de tal manera que cumpla con la meta y con el cumplimiento riguroso y que también quizás hayan algunas microdestrezas que se necesiten seguir desarrollando y eso está bien. Y también habrán circunstancias donde usted sí tiene que estar ser muy específico en la minucia de cuando está escrito. eh, y, y solo sepan que no es necesariamente mientras más metas mejor, porque puede ser mucho para manejar incluso para equipos grandes, así que realmente trata más bien sobre el niño y donde muchas de estas destrezas puedan intersecar. Queremos enfatizar la colaboración multidisciplinaria. Y pues estas son las varias áreas de IEP que se pueden identificar en O habilidades funcionales. Hay un par de áreas que pueden conectarse con habilidades de estudio, organización, no solamente la lectura, la escritura, la matemática. En cuanto a la comunicación, hay por lo menos 6 áreas que se pueden específicamente enfocar para los estudiantes con síndrome de Charge, a la articulación, habilidades receptivas, expresivas, pragmáticas, voz y fluidez son cosas que yo sé de experiencia personal, que hemos hablado sobre cada uno, o sea, en cuanto a mi hija. Entonces, las habilidades de la articulación puede ser el enfoque al inicio, pero con el tiempo, como va desarrollando su lenguaje y otras necesidades de comunicación, como el uso de tecnología, digamos. Habilidades motoras, comportamiento socioemocional, habilidades cotidianas y planificación de transición. O sea, es el enfoque en cuanto a qué va a hacer el estudiante una vez que termine con su educación, cuáles son sus aspiraciones, cómo se van a ver en el futuro y cómo nosotros, como el equipo del PEI, les vamos a ayudar a que ya tengan éxito en cuanto a su capacitación, el empleo futuro y su habilidad de vivir independientemente. Y Darlene recopiló este enlace de múltiples páginas, o sea, increíble que les muestra un montón de ejemplos en cada área. Entonces está como que, pues sí, pero pues cómo se debe de ver la meta, van a ver ejemplos muy específicos, muy increíbles, les digo. Ahí es un pantallazo de una página de acomodos de mi hija. Se ha evolucionado con el tiempo y hay muchas cosas que aparecen aquí. Hay tanta cosa que realmente ni siquiera cabe en una sola página. Entonces ustedes probablemente van a tener la misma experiencia donde necesita poner ahí una referencia de que hay acomodos adicionales en los apuntes o según lo que permite el plan de educación individualizado. Pero van a haber un montón de referencias para las necesidades de baja vista como letras más grandes, o sea, se va a individualizar según el estudiante. Puede haber una referencia para braille como necesidad del estudiante con baja visión. O sea, mucha información ahí sobre el acceso para los estudiantes sordos en cuanto a los sistemas de FM, la baja vista, el bastón largo para la movilidad, y su uso monocular para poder enfocarse en diferentes necesidades visuales del acceso y también hay un montón de acomodos aquí para las necesidades sensoriales, socioemocionales y frecuentemente se viene siendo el caso para los niños con CHOR que necesitan una variedad de estrategias que se les enseña y que trabajan en la implementación para el beneficio con el fin de independencia, pero quizás le haga falta un poco de apoyo de los miembros del personal. O sea, dándoles breaks, descansos adicionales, pero queremos enseñarles autodeterminación y reconocer cuando necesitan un break, o sea, cómo se lo comunican a la persona de forma independiente. Tenemos 2 diapositivas sobre consejos y sugerencias que quiero repasar rápidamente para que haya tiempo para la pregunta, pero esperamos que alguien en su equipo tenga experiencia con sordoceguera, que pueda guiar. O sea, tiene un profesional educativo que puede ayudar a apoyar a la familia, como ya van mencionando diferentes áreas, diferentes temas, estrategias que hemos mencionado durante esta presentación. Y también es muy importante que se enteren dentro de su propio estado cuáles maestros tienen los credenciales para poder apoyar a una persona o un estudiante sordo ciego.
Y como ya van presentando los informes, los reportes, pues hay que estar ahí indagando cuáles son las intervenciones, apoyos, acomodos que estén abordando, que están usando en la actualidad y que les hace falta todavía. Y son las cosas que quieren asegurarse de que esté bien documentado en el plan de educación individualizado y como profesionales tienen que tomarse el tiempo que Darlene mencionó, o sea, preguntar y escuchar a los estudiantes o miembros de la familia sobre lo que funciona y no funciona en cuanto a los apoyos, acomodos y también cuáles son las metas, no solamente para el año que viene, sino que para su futuro. Y lo más frecuente posible durante el PEI, o sea, describan sus necesidades de acceso, servicios, apoyos, acomodos y modificaciones de forma clarísima y con tanta detalle para cuando el P se transfiera con otro equipo, ya vayan a entender lo que se necesita. Si necesita ayuda, su proyecto de sordoceguera a nivel estatal, estamos aquí para brindarles ese apoyo, asistencia. Y por fin siempre les recordamos a las familias que no tiene que firmar el PEI ahí durante la reunión. Puede tomarse el tiempo para pasarla detenidamente y pues ofrecer información adicional o revisiones. Soy Darlene. Hay poder en la creación de los papás. Así que si está viendo del sitio web de Charles Foundation, yo había hecho una presentación en la última conferencia específicamente sobre la creación de los padres. Es algo que yo hago durante cada PEI, sea anual, una evaluación o una enmienda. Siempre recalco e identifico que esas son las cosas que agradezco, que aprecio como papá o mamá. Por ejemplo, la implementación de un interventor, y yo siempre les agradezco por las cosas que hacen bien. Y cuando hay desacuerdos, pues identificar y especificar lo que son. Y yo les aliento a que accedan a ese recurso. Y eso se agrega como enmienda al PEI. Entonces, otro lugar donde aparece Soto Ceguera y donde se describe. Las siguientes dos páginas incluyen recursos. Es el primer artículo que escribió David Brown sobre ceguera el ICO. Escribió otro en 2014 de seguimiento, pero es un artículo muy bueno en cuanto a empezar los acercamientos de su evaluación y se puede encontrar el otro en su lista, en su página de Facebook o en la mayoría de las páginas de los proyectos de sotoceguera. El siguiente artículo es el que yo escribí sobre hacer sentido de las categorías de elegibilidad y el último viene del boletín que yo escribí sobre el desarrollo de las metas rigurosas, ambiciosas y razonables. Porque yo pienso que, o sea, subestiman a los estudiantes. El Centro Nacional tiene una guía de práctica sobre estrategias de evaluación apropiadas y eso es muy beneficioso para los profesionales y las familias. Y Darlene quiere hablar sobre las últimas dos opciones. Sí, el guide recurso tiene el título La guía de un psicólogo escolar hacia la sordoceguera y es un recurso increíble sobre verlo a través del lente evaluativo y compartir eso con el equipo cuando están planificando las evaluaciones en cuanto a identificar los psicólogos escolares, pero es apropiado para que todos los miembros del equipo, o sea, lo lean y para que aprendan más allá de eso. Y como ya habíamos mencionado, la sordoceguera es un tema muy complejo y hay una página web con referencias para evaluar y entender la pérdida sensorial y esos recursos que se genera a través de una presentación que yo hago con dos amigos míos que son psicólogos escolares, uno que apoya un programa de sordoceguera y otro quien es un psicólogo escolar para la escuela estatal para ceguera. Entonces, el aspecto de sordoceguera y ciego, etcétera, para presentar a los profesionales educativos, o sea, cómo van a abordar el proceso educativo de una manera em, significativo que va a apoyar las necesidades de aprendizaje. Así que hay un montón de referencias acá para una variedad de cosas ahí. Y el último recurso viene siendo el documento de recursos para diferentes ejemplos del PEI, que yo hice como un documento Google y está disponible a través del Charles Foundation y su sitio web como una parte de los recursos que hemos construido como resultado de las conferencias durante el verano pasado. Yo quería hacer hincapié en la lista de otras organizaciones que se enfocan en la sordoceguera a nivel nacional.
National Blindly Association for Deafblind y National Center for Deafblindness son dos buenos recursos para realmente formar parte de esas organizaciones, leer sobre esas organizaciones y involucrarse si pues hasta este momento pues no se han enterado. And then there's our Y ahí contact les tengo la information. información de And I'm contacto going to de stop the nosotros dos share. y ya voy a dejar And de compartir mi I pantalla. think I Y saw yo some creo que things were ya popping up vi in the unas cosas chat, ahí que but parecían we en also el have chat, some of the pero también questions that tenemos came preguntas que nos prior to llegaron the. So antes de esta Lourdes, sesión. how do Así you que want to do it Lourdes, for the pues le doy last la question? palabra para que usted nos guíe. Let Pues me help with that. definitivamente We déjenles have a ayuda couple con of eso. good Tenemos un par de questions. buenas Thank you for the preguntas. presentation. Muy It was gracias. very, Muchas gracias por la presentación. very Eso fue una informative. presentación I muy was also informativa y sharing también with the yo group estaba that we're going to compartiendo be con el sharing grupo de your que ya slides with everybody les that íbamos a difundir registered las so they could have diapositivas access para to todo el all those mundo que wonderful se registró para resources que tengan and acceso a los links. recursos y los So we have a enlaces. question. Y The tenemos first una question pregunta. La is, primera if a pregunta es child de que is si un listed niño as aparece como deafblind, sordo as ciego, their como eligibility, su but categoría de does elegibilidad, have an pero sí intellectual tiene una disability, discapacidad should it be intelectual, changed ¿debe de to learning cambiarla for a disability? múltiples discapacidades, sí o no? Oh, deafblind is the La primera first? discapacidad viene Yes. siendo la sordoceguera, But they also have pero también tiene intellectual desarrollo, disability. el So does retraso de that should be desarrollo, should it be entonces debe de changed? cambiarla a Multiple. múltiples discapacidades. I mean, Soy Julie, I yo think creo it's great that it's que listed, pues so I think I would o sea, say increíble que that. aparezca But ahí de todos it's modos, not how it's pero así no described se under the describe federal bajo las guidelines, pautas but if that's federales, what the pero sí es lo district's que el offering, I distrito don't know está what ofreciendo. state, Yo no sé de qué estado está hablando and y perhaps that quizás ese state has it estado different, pues but in tiene California, unas pautas our, diferentes, pero en el estado de the la California definition la for all the definición para cada categories is the same as it categoría is es under la misma, IDEA, and baja that's true for most IDEA, states. y eso se So, aplica a la so mayoría de that's los estados interesting. y You eso es don't muy often see interesante y no that. se suele ver. Yo diría que está bien, soy Yeah. Darlene, que aparezcan las dos Yeah. cosas ahí. Eso no significa que múltiples discapacidades tengan que seleccionarse y está bien, pero sería muy importante especificarlo en los apuntes, la definición exacta, porque hay dos discapacidades que se están combinando Yeah. y sí. Then La the segunda second pregunta question is, es, how do we know ¿cómo what sabemos cuáles accommodations are acomodos possible? son It was posibles? very Eso fue helpful de to see mucha the ayuda ver screenshots, el pantallazo Darlene. Thank que you. nos mostró Darlene hace poco. Soy Darlene. Yo voy a reiterar, o sea, usar como punto de referencia el documento Google. Yo ya hice una lista muy larga y muchas se aplican a la temprana edad y también en como grados más, o sea, más grandes. Yo creo que hay muchos recursos que se pueden identificar a través de hacer búsquedas en Google, o si la gente quiere contar con la inteligencia artificial para poder encontrar diferentes referencias. Yo les aliento a que ustedes indaguen ahí cuáles acomodos van a ser apropiados, pues, y la lista es una lista comprensiva y pues se han mantenido, o sea, estables. Algunos detalles pues se han desaparecido, pero estableciéndolo temprano les ayuda mucho porque pues se quedan ahí, porque frecuentemente pues ni siquiera van a And if I cambiar. Y could si just yo add, puedo agregar typically, algo, oftentimes who's típicamente thinking of the quien está pensando en accommodations los is acomodos your son los teacher of visual maestros de impairments will list impedimentos all the visuales, van vision a ones. And then enumerar the deaf ahí todo hard lo que of tiene teach, que ver con la deaf visión. hard of Y hearing los teacher and maestros the de los sordos, audiologists are going to sordos list the parciales, los ones related audiólogos van to a enumerar ahí los que tienen que ver con la hearing or audición o la deafness. sordera. The Y los occupational therapist hopefully is terapistas listing a lot of the ocupacionales, o sensory sea, and van a physical ones. enumerar So ahí, o hopefully, sea, it's los not up to you as a impedimentos parent to come and sensoriales. know Entonces, no es everything. responsabilidad de ustedes como So papás llegar hopefully ahí the sabiéndolo different related todo. service Y providers esperamos con o sea, and entre el equipo de teachers diferentes on your proveedores team de that are going to servicios, los say, miembros del equipo, que oh, cada he quien needs va a to have a decir que slant tienen, border. Where you necesita might need to X tabla, really que push, though, I necesita think, X is for cosa, things pero like, donde ustedes van a and tener que David empujar Brown's un going to poco más. love this, Y el David Brown, a seating, él le va a like encantar, o that they sea, have the el right like asiento, que ya supports tengan and el things like soporte that, que realmente les haga or that falta you're allowing them o to que lay realmente les back están down and, permitiendo cross their acostarse, leg over cruzar their las knees so that they piernas, can read etcétera, this para book. que So puedan there leer el might have libro, to actually etcétera. be Entonces, something specific in quizás there that tengan they que don't poner have to algo sit at a específico ahí desk que to dice que no do their tiene que work sentarse all ahí day, and that they en el have the escritorio proper todos los seating, that días, their que feet are tengan on un the asiento floor. They apropiado, might need to que have estén stretchy bands, pisando things o que like that. tengan So alguna that's where liga, you lo que might sea. have to Y pues quizás have ahí people think a little bit outside of the pues quizás box. le haga falta pensar fuera Taking de lo accommodations regular, to pues physical pensando en los accommodations acomodos literally. Yeah, físicos, yeah. literal. All right.
So Bueno, this esta question pregunta es un are, poco difícil. what ¿Qué can I puedo do if hacer the yo school si el system sistema says escolar that me they dice cannot que no enforce pueden imponer teachers or a teams los to take maestros o los technical equipos a training? que tengan o a que tomen capacitaciones técnicas? Yo diría pues que una cosa que tiene que poner ahí en la declaración de los papás y seguir documentándolo y tiene que darle un por qué no van a formar parte de eso. Si están como que fingiendo pues cooperar y realmente no, pues es su derecho solicitar esa información y va a querer pedirles que le proporcione de antemano una notificación en cuanto a por qué se están rehusando el acceso a X recurso. Yo I estoy de agree. acuerdo, dice And what I would Julie, y add yo is that I think quiero sometimes some añadir que a people, veces la by gente al acknowledging or reconocer o requesting technical solicitar assistance, they asistencia feel like they're técnica, acknowledging se that they siente are como not que están skilled or that they reconociendo de que don't no know tienen something, and X they feel habilidad o like no they're being saben de algo evaluated. So I think as much o as se están siendo possible to help evaluados. them Entonces yo creo que understand para that ayudar a que technical entienda de assistance que is la just asistencia técnica consultation sería algo tan and básico como la provision of supportive consultación y la resources. Like provisión de recursos the Deafblind de Project is apoyo. not El here to proyecto de evaluate you. sordoceguera They no are está here ahí to para help evaluarlo, and están ahí assist para you. And ayudar it's so, y this asistirlo, is o such sea, low y es de incidence that it's poca very incidencia, rare así que es muy for you to rara have a que child tenga un like this. niño And there así are y hay people that have gente que special tiene expertise. So, and if you can even find una one pericia champion, especial. one Entonces, si person puede on the encontrar team un that's like, campeón, una I want persona en el that equipo help, que dice que that quiere esa person ayuda, can esa get it and persona they se la can puede bring it back to conseguir the y team. pues But entregársela al yeah, equipo. but I lots of like times you I said, think they O think sea, they're piensa being como assessed or que se están evaluated, evaluando and y that's es un hard for poco difícil people. para la gente normalmente. perfect. Perfecto, dice All right, Lourdes. we have Y one tenemos last una question. It última says, pregunta what que is the dice, best ¿cuál es la way to mejor manera de approach abordar this esta integration to a integración team con el still developing equipo, an understanding of deafblind desarrollando and una short? comprensión sobre la sordoceguera y el síndrome de Church? Can you say ¿Me what hace the el favor first, de repetir la did you say primera parte, disintegration or the la integration? desintegración o la Disintegration. integración? Okay. Yo recomiendo escoger ciertos puntos claves donde van a poner el enfoque, o sea, identificar el tema en cuanto a las necesidades más urgentes y probablemente indicaría que probablemente va por debajo de la categoría de comunicación y probablemente hay componentes de conducta y esas cosas se entrelazan. Y también eso de acceder a su ambiente, o sea, eso frecuentemente va a aparecer ahí. Entonces el poder especificar, identificar, o sea, un par de áreas de enfoque y le hace falta especificar un glutamato todo está bien, pero frecuentemente esos son los diferentes áreas más desafiantes y pues que no deben rendirse. Si siguen siendo problemas o si el estudiante está pues lidiando con eso, están viendo comportamiento como resultado de sus dificultades, eso viene siendo como su método de continuar, o sea, defendiendo esas metas con el enfoque en la sordoceguera. Absolutely. All right, great answer. Bien, I una don't gran think we have any respuesta. more No creo que questions tengamos for más now. preguntas However, por I do ahora, have pero good news sí for our tengo parents buenas joining in. noticias para nuestros padres que Next se week, we're gonna unieron hoy. La have our semana parent que viene recharge tendremos hour, which is nuestra kind hora of de like our enlace virtual meeting con los between padres, que es parents, where como we share nuestra tips, reunión virtual con los experiences, and padres, donde support each other. compartimos This is gonna be recomendaciones, our topic. experiencias y We're nos gonna talk apoyamos. about Este será nuestro tema. IEPs Estaremos and hablando de los IEPs, las our evaluaciones experiences, and we could y talk nuestras a little bit more experiencias about y this, vamos a what hablar we un learned poco más today. sobre And esto, if you lo que still have any more aprendimos hoy. questions, you could Y si join us todavía next tienen week. más We're preguntas, gonna have a pueden session unirse la on semana Tuesday, que viene. Tendremos una sesión el 5 martes o'clock a las Central, 5 de 6 la o'clock tarde, Mountain o, Time, hora 7 central, Central, and 8 o'clock Eastern. And 7 on hora Wednesday, central we're y gonna have a 8 really nice en time, el noroeste. very Y el suitable for miércoles our friends tendremos in the un western tiempo area. bien It's gonna divertido be at que será 7 bueno o'clock para Central Time, nuestras amistades en el área del 8 oeste. o'clock Será a las Mountain, 7 9 o'clock de la Central, noche and hora 10 o'clock central Eastern y Time. 10 de So la noche we tiempo will del also este. Así share que the sign up for también that if estaremos you want to join us. compartiendo And also, I would like to make an announcement for the next accent la expert. registración We para are eso. Y gonna también quiero hacer otro have anuncio. Dr. Kim Tendremos Blake una especialista, la and doctora Kim Blake. yes, Claudia Sí, Jennings. y They're Claudia gonna be Jennings talking también about estarán hablando medical de issues in adults with asuntos Charge médicos con syndrome. So we adultos hear con this a síndrome lot, Charge. and I think it's En gonna be a adultos con síndrome wonderful Charge opportunity oímos as mucho well. de So just esto wanted y to creo que share será those una resources and oportunidad circle back genial, to así our que quería wonderful compartir estos presenters recursos y tonight. también regresar a Thank nuestros you, Julie, presentadores and geniales de thank you, esta noche. Darlene, for Gracias, this Julie, y wonderful gracias, Darlene, por esta information. Very información
tan that's gonna aceptada, y help a creo lot que of sé que families. ayudará I a will muchas hope to familias, have you y again esperamos soon. So tenerles de nuevo thank you so very pronto. much for everyone that joined Mil us gracias a today. todo el mundo We por will be unirse hoy. sharing the Estaremos links for the compartiendo recordings los enlaces and para the las slides grabaciones y as a las follow-up in the diapositivas next couple of days. como seguimiento So para los once again, próximos thank you varios días, and y you all have a pues de wonderful nuevo night. gracias, y Thanks, tendrán everyone. que tengan una